Volvemos acá al país, en realidad, a Buenos Aires, y a la actualidad del día, que tiene que ver también con el aborto, porque recién lo hablamos hace un rato con Lari y con Pablo. Mucho, en realidad, se habló hasta el día de ayer, ahora salió un nuevo tema y en realidad el aborto quedó un poco al costado. Es increíble, así pasa con los temas generalmente, ¿no? Uno va opacando al otro, pero claro, nosotros mantenemos el tema acá con mi amiga Mabel Bianco. ¿Cómo estás, Mabel? Buenos días, muy bien, gracias. Bueno, hoy tenemos, trajiste invitada, obviamente, para hablar acerca del proyecto de ley. Estamos hablando de Brenda, para que tengo por acá Brenda Austin. Ahí está, presenta la voz, la bien. diputada Brenda Austin, de Córdoba, que es una de las firmantes del proyecto. Exactamente. Bueno, Brenda es obviamente diputada por Cambiemos, y está por la UCR Cambiemos, y está lo que va a ser a favor, ¿no?, del proyecto de ley. Brenda, gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Bueno, a ver, si querés, Mabel, vos interrumpime cuando quieras, pero arranquemos un poco hablando acerca de lo que es el proyecto, que como hablábamos ya en esta semana, el presidente Macri dio, digamos, libertad a todos los que son sus diputados y senadores, a sus legisladores en general, libertad de conciencia para tratar el tema del aborto cuando llegue obviamente al Congreso, y obviamente no están hablando acerca de una votación en bloque, sino más que nada por cómo cada uno piensa, ¿no? ¿Es así? Sí, efectivamente. Bueno, este es un tema que atraviesa transversalmente a todos los partidos y a todos los bloques, y bienvenido sea que tengamos condiciones para discutirlo en el recinto. Venimos diciendo hace años ya, fíjense que hace más de 12 años que la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito viene impulsando el tratamiento del proyecto en el Congreso, y nunca se había logrado avanzar más allá de la discusión en comisiones, ni siquiera se habían podido conformar estos espacios. Y yo estoy convencida absolutamente que el debate nos va a permitir perder miedo, romper prejuicios, falsos estereotipos, falsos antagonismos, como aquellos que creen que alcanza a decir yo estoy a favor de la vida, como si quienes promoviésemos una discusión sobre la legalización no lo estuviésemos, ¿no? Cuando justamente aquí el centro del debate tiene que ver con lo que ocurre en la Argentina, tiene que ver con entender que es un tema de salud pública, con que hoy la penalización ha fracasado claramente, es decir, no evita que las mujeres aborten, sino que las condena a las más jóvenes y a las más pobres a morir por las condiciones de clandestinidad en que se practican, ¿no? Brenda, Entonces, una cosita, yo creo que hay un malentendido en que todavía se sigue diciendo que el aborto está siempre prohibido en la Argentina, y nosotros la verdad que esto no es cierto, porque nuestro Código Penal desde 1921 reconoce dos causales que en general cubren más del 80% de todos los casos, y sin embargo hay reticencia para aplicarlo, ¿no? sí, efectivamente me parece que esto es lo que permite el debate, también ir corriendo un poco cuáles son los temores y los miedos que tienen que ver con lo que vos decís, ¿no? Hay información que a veces se usa hasta malintencionadamente, que no se conoce, y en esto me parece que también ha sido sano el debate a través de los medios de comunicación en todo el país, ¿no? Que esto nos ha permitido encontrar, por ejemplo, aquella manifestación del episcopado que, bueno, reivindicaba la educación sexual integral, y esto es un paso importante en un país donde hubo mucha resistencia a algo tan necesario como la educación sexual o la provisión de anticonceptivos. Claro, pues está bárbaro lo que vos decís, Brenda, porque como Mabel, obviamente el tema lo venimos tocándose mucho, lamentablemente nunca llega a lo que es el tratado en el Congreso, es la sexta o séptima vez que se va a presentar, Sí. ya séptima vez que se va a presentar este año, pero está bueno también aclarar, porque muchas veces se piensa que este proyecto solamente habla del aborto, pero en realidad habla acerca también de una educación sexual. También se habla acerca de el reparto de anticonceptivos, que en realidad sería como la primera parte. Llegamos al aborto en el caso de que, bueno, como mencionábamos antes, que es legal en el día de hoy por una violación o por si corre obviamente riesgo la vida y de la mamá. salud de la madre. Exactamente. Pero es interesante porque ayer justamente el senador Bullrich, ex ministro de Educación, reconoce que la Iglesia se equivocó al oponerse a la educación sexual y a la ley de salud sexual y reproductiva, que al final son métodos que evitan y que disminuyen lo que son la necesidad del aborto. En eso estuvo bien, lo que pasa es que estuvo mal el senador, que directamente habló de que las mujeres no tienen que matar a sus hijos, y ahí hay un tema
que las palabras está escondiendo un error grave, porque en realidad un feto no es lo mismo que un niño, y esto me parece que es uno de los temas, ¿no, Brenda?, que se va a discutir en estos casos. No, sí, por supuesto que la discusión va a pasar en parte por allí, pero también a mí me parece que es importante no perder de vista lo que ocurre, ¿no? Porque, a ver, en esto de que se construyen estos falsos antagonismos, ¿no? Pareciera ser que quienes están en contra del aborto es porque están a favor de la vida, y en contra de la legalización del aborto lo que está es el aborto clandestino. Claro. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, justamente si nosotros queremos lograr que Argentina baje la tasa de abortos que se practican todos los años, que Argentina baje la tasa de mortalidad materna, que sigue siendo la primera causa de muerte en mujeres gestantes, si queremos para eso que el Estado esté presente, obviamente necesitamos legislar. Ahora, ¿no? Y hacerlo, perdón amigo, cierro con esto, desde la mirada de las políticas públicas, no desde las visiones individuales, morales, religiosas de los legisladores que les toca votar. Es que creo, bueno, Mabel y Brenda, que hay mucha ignorancia también en el tema muchas veces. Se opina de una manera muy liviana, muy superflua, y en realidad no se está interiorizado con lo que es el proyecto de ley o con lo que significa el proyecto de ley. Incluso, bueno, vos recién mencionabas las declaraciones de Bullrich. Bullrich también tuvo como una especie de... Con la mujer le costó mucho ser, digamos, padre, digamos... yo entiendo... Sí, son historias personales. Son historias personales, lo entiendo. Se respetan. Pero claro que se respetan, pero a veces, digamos, está en estos temas más sensibles, digamos, está muy el tema presente, el tema propio, ¿no? La historia propia, es por eso que después surgen estas declaraciones. Aparentemente también fue lo que impidió durante 12 años que Cristina Kirchner permitiera que esto llegara al debate, y que incluso en su momento, cuando el ministro Mansur, al comienzo de su gestión, yo creo que fue, ya ahora no me acuerdo, que estábamos con la presentación del informe a la Comisión de la Convención de Eliminación de la CEDAW, ¿no? De toda la forma de eliminación de violencia o de discriminación contra la mujer, que se había planteado que una de las objeciones que venía haciendo la comisión de años anteriores era esto, la mortalidad materna que no bajaba, el aborto clandestino que seguía ahí presente, y entonces, bueno, el ministro Mansur, a las dos personas del gobierno que fueron, una funcionaria del Ministerio de Salud y otra funcionaria del Consejo Nacional de la Mujer, la presidenta nada menos, dijo sí, esto va a salir, y hasta dieron el número del decreto. Sí, claro. Esto lo dicen en Nueva York, diciendo, bueno, esto ya está saliendo, e inmediatamente la presidenta, creo que estaba en Japón, en ese momento en Japón o en China, hizo declaraciones diciendo, no, esto no sale, y se acabó, y dejó a dos funcionarias, digamos, colgadas del pincel, que bueno, tuvieron... una renunció o la otra. Estos son los elementos en los cuales también parece que ahí había un problema personal que tuvo la presidenta frente a su maternidad, pero esto es lo que hay que poder diferenciar, porque además, bueno, creo que Brenda tiene mejor planteo cómo es la responsabilidad de un legislador, ¿no? Y de una autoridad. Sí, yo coincido con eso, y también con donde vos estás poniendo el acento, ¿no? Porque Argentina hoy está incumpliendo compromisos internacionales que asumió. Es decir, cuando Argentina se compromete a llevar adelante los objetivos de desarrollo del milenio, uno de estos puntos tenía que ver con la reducción de la tasa de mortalidad materna. Y eso es imposible lograrlo, que la tenemos que reducir en al menos 2/3, si no trabajamos sobre una de las razones, que es la principal causa de muerte, que son los abortos clandestinos. Ahora, yo me quiero focalizar también en lo que es el proyecto de ley. Obviamente vos estás mucho más interiorizada que por lo menos que yo, Mabel lo tiene muy claro, pero contanos, para aquellos que nos está viendo hoy, ahora en casa, cuáles son los puntos, digamos, más importantes que tiene este proyecto que, bueno, si todo va bien, entraría, digamos, en debate a partir de junio en el Congreso. Sí, me parece que en esto también es importante decirlo, ¿no? No se trata de crear nada nuevo, sino de tratar de mirar cómo lo ha resuelto otros países en el mundo y cuáles son las experiencias en el derecho comparado. Y un poco el proyecto intenta reflejar eso, habilitando la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas, que es un plazo que en líneas generales es el que
entre las 12 y las 14 mantienen las legislaciones en el mundo, y manteniendo a partir de allí las causales hoy establecidas, como por ejemplo cuando corre en riesgo la salud de la madre, ¿no? Que es un poco también, si uno mira en la historia, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, hay un fallo muy famoso que ha dado también pie a esto, bueno, que hace una distinción en los derechos que están en juego en los 3 trimestres, ¿no? Y justamente plantea el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, el derecho a la intimidad de la mujer, sobre todo en el primer trimestre, que es justamente de estas 12, 14 semanas de las que estamos hablando, y en los demás supuestos una restricción fundada solamente en aquellos casos donde corre en riesgo la vida de la madre. Entonces, digo, el debate planteado en términos absolutos me parece que no ayuda, ¿no? Porque no... Sí, hay que saber diferenciar y nunca nos tenemos que meter con los extremos, ¿no? Porque siempre hablamos con lo mismo, extremos no, porque en realidad siempre hay grises en el medio y está bueno que lo debatamos, porque en realidad a veces ni siquiera se le da la posibilidad de debate. Ahora con los medios, afortunadamente, Mabel, vos lo sabés mejor que nadie, se está hablando del tema, se está dando a conocer de lo que consta el proyecto y se está debatiendo justamente con la idea de que cada vez estemos más informados y después cuando se plantee la discusión en el Congreso podamos saber por qué sí o por qué no, ¿no? Digamos, la situación de cada uno. Ahora, Mabel, Brenda, a las dos les pregunto, ¿estamos preparados dentro de lo que es la sociedad argentina, ¿no? Nosotros, como pueblo, como nación, para afrontar un debate o para afrontar en realidad, en el caso de que se llegue a aprobar, la ley del aborto legal o no? Porque ustedes lo conocen mejor que nadie. Hay muchos que dicen no y es no directamente. Bueno, yo que soy histórica, Brenda no, Brenda es mucho más joven, pero yo que soy histórica, que llevo muchos años Pero no se nota, esto, Mabel, no se nota. Sí, no importa, hay que hacer valer la experiencia, vamos, la experiencia vale o no. En el año, quiero recordar esto, en el año 94 o 95, que íbamos previo a ir a Beijing, a la Conferencia Internacional de la Mujer, el Consejo Nacional de la Mujer, estábamos en pleno gobierno del presidente Menem, hace la primera encuesta nacional con una muestra representativa de todo el país sobre la opinión de la población. Más del 75% estaba a favor. Esto se ha mantenido en el tiempo a lo largo de todos los años. Ya ahora casi no se hacen encuestas porque es muy caro y porque además da siempre los mismos resultados. Entonces prácticamente no hay un gran interés. Se ha mantenido. Quiere decir que la población lo necesita. Esto es más o menos como el tema del divorcio. La gente lo necesita porque es un tema que no se vive en abstracto, se vive cuando vos estás y las situaciones cambian y hoy puede ser una cosa, mañana otra, pero cuando vos estás en la situación de tener vos o un familiar o una amiga muy próxima que necesita un aborto, que va a tener que abortar porque no puede, ahí la teoría se va al tacho, para decirlo así claro, porque está primero de todo salvar y salir de esa situación, no es fácil. Entonces no obliguemos a la gente a recurrir a cosas que ponen en riesgo la vida. Ahora, pero estamos preparados. Estamos preparados. Esa es la conclusión de Mabel. ¿Vos qué pensás, Brenda? No, yo creo también lo mismo. Creo que estas semanas de debate también han permitido una gran evolución en la madurez desde donde se discute. Y también en tratar de evitar los extremos que vos decías recién, ¿no? Nosotros muchas veces hay algunos sectores que son muy hostiles, sobre todo en las redes, es decir, cuando no es cara a cara, bueno, y eso ha empezado a bajar un poco. Y la verdad que yo lo veo conversando con diputadas y diputados que no tienen posición tomada, incluso con aquellos que tenían una posición muy rígida. Claro. Cómo ha ido cambiando en las últimas semanas, cómo hay algunas concesiones que antes no estaban dispuestos a hacer y que ahora dicen sí, por supuesto que en un caso de violación estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es importante y lo digo convencida de que la discusión en las comisiones nos va a permitir despejar estos miedos, nos va a permitir entender la magnitud del problema y dejar de creer que el que estaba en una posición distinta es porque protege valores distintos. Claro. Los valores son seguramente los mismos, lo que tenemos que poner sobre la mesa son cuáles son las herramientas para garantizar la planificación familiar, la disminución de los embarazos no deseados y en definitiva la protección. Porque en realidad el proyecto todo eso lo garantiza, ¿no? Pero muchas veces hablamos sin saber. Cortito, Brenda, porque me quedo sin tiempo. ¿Vos pensás que se va a aprobar finalmente, que no se va a aprobar, después lo que va a ser la discusión obviamente primero en comisiones, después si llega a lo que son las cámaras? Bueno, tenemos fe. Estamos todavía trabajando sobre el
listado de legisladores y diputados. Hay muchos que se sumaron en el recambio de diciembre, que todavía no tienen una posición tomada, pero obviamente que no nos conformamos solamente con debatirlo, sino que queremos y creemos que el tema tiene que llegar al recinto con un dictamen y que ahí van a estar dadas las condiciones para aprobarlo. Es muy similar y sobre todo algunos que pueden contar esas historias a lo que ocurrió con el matrimonio igualitario, ¿no? Totalmente. En el sentido de que los dudosos posiblemente se van a inclinar por acompañar el proyecto que estamos impulsando. Bueno, Brenda Austin, ella es diputada de la UCR Cambiemos, va a votar obviamente a favor de lo que es el proyecto de la ley, bueno, el proyecto de ley del aborto, por el aborto legal. Gracias por haber venido y te agradecemos a vos, Mabel, como siempre, también por haber venido. Y obviamente contarnos un poquitito más de este tema que hoy nada más no está en el eje, digamos, público, porque justo lo tapó otra cosa, pero obviamente no hay que olvidarse. Otra cosa de salud. Otra Sí, cosa de totalmente, salud. sí. Bueno, y tengo que decir que no me pusieron la cortina que el otro día me prometieron. Te lo recuerdo. Es verdad, tiene razón Mabel, pero te vamos a contar. Brenda parece que queda afuera. Claro, pues el otro día, a partir de la marcha, muy bien, qué memoria que tenés. Oh, es increíble. claro, ¿La ten tenemos o no? cuidado. Si no es imposible, ¿no? Buscarla ahora en vivo. No, para Ahora la próxima la para sacamos, ahora la próxima la sacamos. ¿Sí? Sí, porque era que me iban a poner ¿Cómo se acuerda? Qué genial, ¿cómo te quiero, Mabel? Por eso sos mi amiga, dame la mano, ahí está, ahí a la distancia, ahí está, muy bien. Gracias, Brenda, gracias, hasta Mabel. luego. por haber venido. Gracias.